Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito sobre la respuesta celular en la inflamación aguda, ¿sí? Bueno, nosotros recordemos que vimos ya la respuesta vascular, hoy nos toca ver la respuesta celular, que va a estar, representada por la actividad de los leucocitos, ¿sí? De los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos, de acuerdo al estadio de la respuesta inflamatoria en la que nos encontremos, ¿sí? Bueno, nosotros repasemos un poquito la respuesta vascular. Constaba básicamente de dos cosas. Por un lado, la respuesta vascular era por un lado la vasodilatación, es decir, el vaso sanguíneo pasaba de ser chiquitito, los capilares y las arteriolas pasaban de estar así chiquititas a estar más congestivas, ¿sí? O sea, más dilatadas. Eso es la vasodilatación. Y por otro lado estaba el aumento de la permeabilidad vascular. Este aumento de la permeabilidad vascular lo que permite, ¿sí?, es que las células inmunológicas, puedan salir al tejido, puedan salir a los tejidos para cumplir su función, ¿sí? Entonces, importante que recordemos cuáles eran los apartados de la respuesta vascular, ¿sí? Entonces, por un lado, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Esas son las dos características de la respuesta vascular. Bien, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Gracias a esta vasodilatación, comúnmente, ¿sí?, comúnmente en el capilar, este va a ser un capilar, yo voy a tener que los glóbulos blancos, ¿sí?, los glóbulos blancos van a circular por el centro del capilar, ¿sí? Por el centro del capilar. Bien, bueno, pero ¿qué va a pasar? Cuando ese capilar se haga más grande, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay un enlentecimiento de la sangre, ¿sí? Lo que hace que ¿sí?, que estos glóbulos blancos que viajaban por el centro de la circulación se acerquen más al endotelio, ¿sí? Se empiezan a acercar más al endotelio. Y ese proceso por el cual se acercan al endotelio se denomina marginación, ¿sí? Esto se denomina marginación, ¿sí? Es el proceso por el cual los glóbulos blancos, ¿sí?, se acercan, se aproximan, ¿sí?, a la periferia del capilar, ¿sí?, y se acercan al endotelio, ¿bien? ¿Y cómo pasa esto? Bueno, las células centinelas, ¿sí?, de la piel, es decir, las células de la inmunidad que están formando la primera barrera de defensa, ¿sí?, van a actuar, ¿sí?, a nivel de, acá está, las células de la defensa van a actuar a nivel del endotelio, ¿sí?, que esto es el endotelio, ¿sí? Van a actuar a nivel del endotelio y va a hacer que se expresen en el endotelio distintas moléculas de adhesión celular, ¿sí? Entonces, acá encontramos estas moléculas de adhesión celular que las voy a poner con amarillo, ¿sí? La P-selectina, la E-selectina, ¿sí?, que como ves, ¿están en dónde? Están en la membrana de la célula endotelial, ¿sí? Vamos a tener otras moléculas de adhesión también, como esta, ¿sí?, que es el ligando de integrina, ¿sí?, que se llama ICAM1, ¿bien? Es decir, gracias a todas estas quimiosinas que liberan, ¿sí?, las células de la inmunidad que están, ¿sí?, como primera barrera de defensa, bueno, va a generar esas quimiosinas una respuesta a nivel del vaso sanguíneo, ¿sí?, que va a expresar estas cositas que son moléculas, ¿sí?, en conjunto son moléculas de adhesión celular, ¿sí? Que todo está escrito acá, pero yo los voy explicando para que el texto les sirva para que quede todo ordenado, pero lo importante es entender cómo ocurre fisiológicamente esto, ¿bien? Entonces, lo primero que ocurría era la marginación, que se da gracias a esta vasodilatación y al enlentecimiento de la sangre, ¿sí? Ese enlentecimiento hace que
leucocitos, ¿sí? Hace que este leucocito se acerque más al endotelio y pueda empezar a ocurrir el proceso de rodamiento. Primero es este proceso, número 1, ¿sí? Vamos a ponerlo acá con azul, marginación. ¿Sí? Luego sigue el rodamiento, ¿sí? Que el rodamiento va a ser un proceso por el cual ese leucocito va a interactuar con estas moléculas de adhesión celular que están en la pared, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El leucocito, para poder interactuar con las selectinas, necesita tener también, ¿sí? Necesita tener también estructuras que puedan interactuar con ellas. ¿Y cuáles son esas estructuras? Bueno, acá están, acá las tenemos, ¿sí? Por un lado, estas de color verde son glucoproteínas, ¿sí? Que estas glucoproteínas lo que van a hacer es interactuar, ¿sí? Con las selectinas, ¿sí? Van a interactuar con las selectinas estas glucoproteínas, ¿bien? Y es que son, a ver, estas glucoproteínas son un tipo de selectinas que se llaman selectinas L. ¿Por qué L? Porque están en el leucocito, ¿sí? Este es un leucocito, entonces esta selectina L va a estar presente en el leucocito, ¿sí? Y vamos a tener otra molécula, ¿sí? De adhesión celular que son las integrinas, que son estas negritas que están acá, ¿sí? Bueno, estas en este caso, a ver, las verdes interactúan con estas, ¿ves? Acá vemos que están interactuando, ¿sí? Las negras ya vamos a ver con quién interactúan y qué función tienen, ¿bien? Entonces vamos acá a nuestro resumencito. Las moléculas de adhesión, vamos a tener dos tipos de moléculas de adhesión, las selectinas y las integrinas, ¿sí? Estas selectinas tienen la característica de que, bueno, sí, van a interactuar entre sí, o sea, la selectina L, ¿sí? Esta del leucocito va a interactuar con la selectina E, que está a nivel del endotelio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa unión, ¿ves que acá están unidas? Esa unión es débil, ¿sí? Esa es una unión que es débil, ¿sí? O sea, es una unión que con facilidad, ¿sí? Con facilidad va a romperse, ¿sí? ¿Qué pasa? Es como que el leucocito se pone en la pared del vaso sanguíneo y va tocando una partecita, luego se suelta y va tocando otra y va rodando, ¿sí? Todo este es el proceso de rodamiento, ¿sí? El proceso de rodamiento, que se da por la interacción débil, ¿sí? De las selectinas del leucocito con las selectinas presentes en el endotelio. ¿Bien? Perfecto. Entonces, yo voy a tener que ocurre este rodamiento, ¿sí? Y va a ir preparándolo al leucocito. ¿Para qué? Porque el objetivo final del leucocito no es estar en la sangre, ¿sí? O sea, no es estar en la sangre, sino que él quiere llegar ¿a dónde? Al sitio de la lesión celular, ¿sí? Ese es el objetivo del leucocito. Entonces, todos estos procesos, marginación, rodamiento, los van preparando ¿para qué? Para que el leucocito pueda salir del vaso sanguíneo y llegar hasta acá, que lo vamos a poner con color marrón. Para llegar, ponele hasta acá, que acá está la infección. La infección o la noxa, acá hay bacterias, ¿sí? Entonces el leucocito quiere salir del vaso sanguíneo y llegar acá. Bueno, para todo eso, para que todo eso ocurra, tienen que darse estos procesos, ¿sí? Entonces el segundo proceso es el rodamiento, ¿bien? Luego vamos a tener que, bueno, estas integrinas, ¿sí? Que están acá, que las dibujamos de color negro, ¿sí? Estas integrinas, ¿sí? Acá van a estar desactivadas, ¿sí? Van a estar desactivadas. ¿Y qué quiere decir esto? No es que no funcionan, sino que tienen poca, ¿sí? Poca afinidad. O sea que acá puede haber tranquilamente un ligando para integrina, ¿sí? Un ligando para integrina, ¿sí? Puede haber una acá, pero ¿qué pasa? No se va a quedar, ¿sí? Unida fuertemente. ¿Por qué? Porque la integrina, ¿sí? Del leucocito está desactivada, tiene poca afinidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en donde esta integrina, gracias a estas moleculitas, ¿ves que estas moleculitas son las quimiosinas? Esas quimiosinas son las moléculas que van a empezar a
a decirle al endotelio, che, necesito que lleguen los leucocitos para acá, para este sitio, ¿sí? Entonces son como las guías, ¿me entendés? Ellas marcan el camino para que empiecen a ocurrir situaciones, fenómenos que hagan que el leucocito salga, ¿sí? Que hagan que el leucocito salga hacia el exterior del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que estas quimiosinas interactúan con el leucocito, ¿y qué es lo que hacen acá? La activan a las integrinas. Entonces la integrina se vuelve en estado de alta afinidad, de manera tal que acá, mira, acá están las integrinas dibujadas, yo te la hago bien para que se vea, va a llegar un momento que, bueno, estas dos integrinas van a seguir rodando, pero ¿qué pasa? Como ya están activadas, estas ya están activadas, bueno, va a llegar y va a ocurrir el tercer paso, que es la adhesión, que es la adhesión estable, ¿sí? Esta adhesión estable se da cuando las integrinas están activadas, ¿sí? Están en un estado de alta afinidad. Bien, entonces ocurre de esta manera, la adhesión celular de alta afinidad. Bien, bueno, y esta adhesión estable va a ser el paso previo, a que ocurra, ¿sí?, la transmigración, que es el cuarto paso, la transmigración, o también llamado diapédesis, ¿sí? Bueno, entonces, esta adhesión estable se da gracias a las integrinas que están con un estado de alta afinidad, ¿bien? Bueno, ahora vamos a revisar nuestro resumen, ¿sí? Bueno, estaba acá lo que dijimos, ¿sí? Estas moléculas, ¿sí?, se encuentran en la membrana de los leucocitos e interaccionan con las BCAM, ¿sí?, que son moléculas de adhesión celular vascular, que están presentes en el endotelio, ¿sí? Las quimiosinas liberadas, producto de la lesión celular, alcanzan en el endotelio y activan a las integrinas leucocitarias, volviéndolas de alta afinidad por las moléculas de adhesión, ¿sí?, acá, de adhesión celular vascular, ¿sí? Entonces, acá ya está todo preparado. Acá cuando hay adhesión estable, ¿qué quiere decir adhesión estable? Esta es una unión fuerte. Una vez que ya se da esta unión, el leucocito se queda anclado a la pared del endotelio, se queda quieto ahí, ¿sí? Se queda quieto. Entonces, ya está preparado ¿para qué? Para pasar del vaso sanguíneo ¿a dónde? Al tejido lesionado, ¿sí? Y ese proceso se llama transmigración o diapédesis, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Esto se da en partes también a que hay un aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Este aumento de la permeabilidad vascular se daba gracias, por ejemplo, a la histamina. Gracias a los leucotrienos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que recordar la respuesta vascular porque es parte también de todo este proceso de migración de los leucocitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las células endoteliales era como que se retraen, ¿sí? Se contraen, dejando más espacio, ¿sí?, entre una y la otra. Esto es una célula endotelial y esto es otra, ¿sí? Entonces, deja un espacio, ¿sí? ¿Y qué pasa? El leucocito, que es este que está acá, este es el leucocito, ¿sí? El leucocito empieza a cambiar su conformación, cambia su forma. Es como que, ¿vieron como son, por ejemplo, los ratoncitos? ¿Sí? El que ha tenido en algún momento alguno de mascota, sabe que son bastante flexibles, ¿sí?, que se adhieren con mucha facilidad, o el pulpo también. El pulpo tiene esa característica de que, bueno, va a cambiar de forma para poder ingresar por lugares estrechos, ¿sí? Bueno, más o menos, entonces el leucocito hace lo que hace el pulpo, ¿sí?, para que se acuerden, ¿sí?, para poder pasar, ¿sí? Bueno, ese es un pulpo. Entonces, ocurre la transmigración o diapédesis, ¿sí?, que es el pasaje del leucocito desde el vaso sanguíneo al tejido, ¿sí?, intersticial, ¿bien? Y luego al tejido lesionado, obviamente. ¿Bien? Entonces, leamos lo que dice acá. Diapédesis o transmigración es el proceso
¿sí? Por el cual los leucocitos atraviesan el endotelio alcanzando el espacio intersticial, ¿sí? Y acá, ¿cuáles son las moléculas involucradas? La CD31 y la PCAM, ¿sí? La CD31, como la vemos acá, son estas, ¿sí? Las PCAM o moléculas CD31 son las encargadas de decirle, che, al leucocito, bueno, acá tenés que pasar, ¿sí? Es como que le dicen, acá es la entrada, es como una banderita, ¿sí? Estas son, vamos a ponerla acá, son como una señal o banderita que dice, por aquí es la entrada, para que se acuerden, ¿sí? Entonces, esta CD31 y PCAM, ¿sí? ¿Sí? Van a ser las que van a intervenir, ¿sí? Van a ser las que van a intervenir y decirle al leucocito, bueno, acá va a ser el lugar donde vos vas a hacer la diapédesis. ¿Bien? Perfecto. Y bueno, es importante saber que cuando los leucocitos atraviesan el endotelio, perforan la membrana basal, secretando, se cree que es secretando colagenasa, y luego pasan, ¿sí? Pasan al medio extracelares acá, chicos. Extracelular. ¿Sí? Y bueno, cuando ya el leucocito termina de pasar, ¿sí? Ya imaginemos que está acá, bueno, el endotelio se vuelve a arreglar, la membrana basal que está por acá se vuelve a hacer continua, ¿sí? Las células endoteliales vuelven a tener su tamaño original, quedando de esta manera, ¿sí? Retomando la estructura original, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿y ahora qué es lo que sigue? Bueno, ya el dibujito está cuestión. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado acá? Voy a dibujarles acá todo de nuevo de una manera esquemática para poder usar un dibujito más limpio. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, el leucocito, ¿sí? Que venía por acá rodando, ¿sí? Luego tenía el proceso de unión estable, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que hizo? Pasó por acá por el medio, ¿hacia dónde? Pasó hacia el tejido intersticial, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué pasa? Y acá va a estar la infección, ¿sí? Y acá va a estar la infección. Bueno, ¿qué pasa? Ese leucocito, ¿sí? Ese leucocito tiene que llegar acá. ¿Para qué? Para poder ejercer la fagocitosis, ¿sí? Y los distintos procesos para degradar a la noxa o a las células dañadas, ¿bien? Pero ¿cómo lo hace? A ver, no es que llega por arte de magia, no. ¿Qué es lo que pasa? Acá intervienen estas moleculitas que están acá, rositas, las quimiosinas, ¿sí? Es como que las quimiosinas, como yo les dije, son las guías, las quimiosinas, y ellas cumplen el papel de guía acá, ¿sí? De manera tal que van a estar por acá, 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 por acá y por acá, ¿sí? Y el leucocito, ¿qué es lo que hace? Va a ir detectando a estas quimiosinas, las va a ir detectando, ¿y qué es lo que hace? Va emitiendo distintos, es como prolongaciones, ¿sí? Como piecitos, ¿sí? Y a través de esos piecitos, el leucocito, ¿qué es lo que va haciendo? Se va moviendo, va acercándose, ¿hasta dónde? Hasta llegar al sitio de la infección, y acá es donde va a ocurrir ya la destrucción de la noxa, ¿sí? La destrucción de la noxa, que es importante. Si se trata de una bacteria, bueno, lo que voy a hacer es fagocitosis. ¿Para qué? Para eliminarla y que se limite de alguna manera el daño que está generando este patógeno, ¿sí? Entonces, todo este proceso, ¿sí? En el cual los leucocitos de alguna manera van a seguir, ¿sí? El camino que le dan las quimiosinas, ¿sí? Todo ese proceso, ¿sí? Se llama por las quimiosinas, taxis. Quimiotaxis, ¿sí? Es como que yo llamo al Uber, ¿sí? Yo le digo al Uber, che, buscame de tal lugar. Bueno, las quimiosinas son las que le dice, es como el GPS del leucocito, que le dice por dónde ir hasta llegar al sitio de la infección, y obviamente ahí va a poder dar la respuesta celular que, bueno, va a eliminar a la noxa, va a eliminar las células dañadas, etcétera, ¿sí? Entonces, de esa manera se completa, ¿sí? Todo el proceso, ¿sí? Entonces, la quimiotaxis va a ser el paso número
el paso número 5 sería en esta historia que hemos contado. ¿Y qué pasa? Cuando ya llega el leucocito acá, ocurre el último paso, el paso 6, que es este que está acá. La fagocitosis y la eliminación del agente causal, ¿sí? Que, bueno, nosotros sabemos se da por un conjunto de cambios, ¿sí? En la membrana de los leucocitos, que lo que hacen acá. Por ejemplo, este leucocito, ¿sí? Que hemos dibujado acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar acá el leucocito, ¿sí? Y esta celeste va a ser una bacteria. ¿Qué es lo que va a hacer el leucocito? Va a empezar a emitir prolongaciones de la membrana, ¿sí? Como para ir envolviéndolo a esto. Y una vez que lo envuelve completo, ¿qué es lo que se forma en el interior del leucocito? Se forma un fagosoma, ¿sí? Que es una estructura membranosa que va a tener en el interior, ¿a qué cosa? A la bacteria, en este caso, ¿sí? Y ese fagosoma, luego, ¿qué es lo que va a hacer? Lo vamos a dibujar más en grande. Va a estar acá el leucocito. Ese fagosoma, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Se une ¿a qué cosa? Al lisosoma. Y el lisosoma, ¿qué tiene adentro? Tiene enzimas hidrolíticas. O sea, degradan. Van a degradar a ese producto. ¿Sí? Acá está, obviamente acá está la bacteria, y acá, bueno, se fusionan estas membranitas, se fusionan acá, se fusionan, de manera tal que el patógeno queda en el interior del lisosoma, ¿sí? Y se va a dar todo el proceso de degradación a través de las enzimas hidrolíticas. Pero ¿qué pasa? Tenemos que saber que las enzimas hidrolíticas no son las únicas, que degradan patógenos, sino que también van a estar las especies reactivas de oxígeno, degradan las especies reactivas del oxígeno y las especies reactivas del nitrógeno, ¿sí? Las especies reactivas del nitrógeno, que es un poco lo que está escrito acá, ¿sí? Las especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno y las enzimas lisosómicas, ¿bien? Acá les dejo para que puedan sacarle una captura, puedan leer todo esto que está explicado acá, ¿sí? Que es lo que vimos y lo que les expliqué con los dibujitos, ¿sí? Espero que te haya servido este video, que pueda acompañarte cuando estudies este tema, ¿sí? Traté de ser lo más didáctico y me parece que es la mejor manera de estudiar todo esto, porque si nos ponemos a leer el texto y no tenemos un dibujo es como difícil de imaginar, y siempre que uno pueda tiene que tratar de entender, dimensionar, traer a ejemplos de la vida cotidiana lo que pasa, y en mi criterio eso ayuda mucho a recordar y a razonar, ¿sí? Así que bueno, espero que te haya servido mucho este video, te repito, y en los comentarios podés dejar alguna sugerencia, algún aporte o alguna duda y te voy a estar respondiendo. Éxitos en tu estudio.